aquellos tips que concretamente nos van a permitir un poco desarrollar con mayor detalle nuestras estrategias editoriales para de alguna manera llevar el objetivo y el propósito de nuestras revistas científicas, como es la consolidación de las mismas, a buen puerto. Y bueno, voy a comenzar entonces mostrándoles un poco lo que vamos a abordar ahora. Concretamente me voy a centrar en lo que vienen a ser las estrategias y específicamente el tema de la difusión. Cuando nosotros estamos hablando de las dimensiones de la actividad editorial, porque la misma engloba muchos aspectos, nos estamos refiriendo a tres puntos claves concretos. El primero de ellos es la dimensión económica, que nosotros estamos dando disponibilidad a nuestra publicación. Como nosotros vamos a afinar y vamos a lograr que la publicación como tal pueda mantenerse en el tiempo. El otro aspecto es la dimensión operativa. Todos sabemos que una publicación electrónica de alguna manera también es el reflejo de una buena organización, de un buen equipo editorial. Y esto también es un factor clave, es una dimensión clave dentro de la actividad editorial. Y el tercer punto sobre el cual hoy vamos a abocarnos es el tema de la dimensión estratégica. ¿Qué estrategias adicionales a la dimensión económica, la dimensión operativa como tal, nosotros vamos a poder desarrollar y de alguna manera vamos a poder experimentar a lo largo de nuestra actividad editorial? Refiriéndome concretamente y reitero sobre la dimensión estratégica, si lo vemos desde un enfoque general, quizás desde un enfoque llevado al ámbito del marketing, podemos tener distintos aspectos para abordar. Primero, el tema de las políticas de acción. Es el tema referido al de los patrocinadores y auspiciadores. ¿En qué medida nosotros pertenecemos a redes que participamos de alianzas y también cómo estamos nosotros en el mercado, vale decir el público objetivo, cómo estamos diferenciando aquella comunidad, aquel segmento de la comunidad académica a la cual nos estamos. Eso es un enfoque. Desde el enfoque de la comunicación científica, nosotros tenemos otros elementos que tomar en cuenta, que también de alguna manera coinciden con el enfoque general. Concretamente, el tema de aspectos formales de la publicación, la función misma de la revista, el impacto de esta y sobre todo diseminación de la publicación como tal. Veamos entonces el tema de los aspectos formales. Los aspectos formales son quizás los más buscados, procurados, los más saltantes quizás en la preocupación de los editores de revistas científicas, porque esto está referido concretamente al tema del formato y la presentación concreta de la publicación. Entonces, estos aspectos, si queremos darle un orden, podemos hablar desde el ángulo de la realización y la rigurosidad y calidad de la revista. En cuanto a la normalización, por ejemplo, acá estamos viendo estas dos columnas. Estamos hablando sobre todo del tema de la periodicidad, del sumario, si cuenta con ICCE, los tipos de resúmenes que se están usando, el uso de palabras claves, el uso adecuado de las referencias bibliográficas, los datos de identificación misma de la publicación, las instrucciones de autores y demás aspectos que ya es por todos conocido.
En cuanto al tema de la rigurosidad y calidad de la revista, estamos hablando del carácter científico de la revista. Ustedes tienen que tomar en cuenta que muchas veces se confunde a veces una publicación profesional, una publicación técnico-científica con una publicación científica. Tenemos también otro aspecto referido a la rigurosidad, el tema del consejo editorial, en qué medida está constituido nuestro consejo editorial, si la revista cuenta con un consejo científico, si también cuenta con un consejo asesor, si se están declarando los objetivos también mismos de la revista. Y sobre todo, y muy importante también, que es tomado en cuenta por todos, es el sistema de evaluación por pares. Entonces, formalización como la rigurosidad como mencionado, son aspectos formales que de alguna manera todos los editores de revistas científicas trabajamos. Entonces, estos son claves y bueno, estos de alguna manera son parte del kit básico de temas a atender por parte de los editores. Pero vamos ahora a ver un poco otros aspectos como por ejemplo dentro de la dimensión estratégica el tema de la producción. Y cuando hablamos de la producción, nosotros nos estamos refiriendo al número de ediciones publicadas y la calidad que estas tienen. Y también nos referimos al volumen de artículos publicados en cada edición. Eh, Siempre hay algunos criterios que se han referido a este punto. La producción es una medida evaluada en función de indicadores bibliométricos, como ustedes saben. De alguna manera, la revista siempre maneja dentro de las políticas internas de del equipo editorial un conjunto de cuántos números, cuántos artículos se van a publicar por cada edición, al mantener la periodicidad de las ediciones. Aquí también se toma en cuenta si ha habido inserción de nuevos giros, como es el caso de desarrollar, por ejemplo, ediciones especiales, o lo que se podría llamar en otras palabras también como ediciones monográficas. El tema del impacto también es un aspecto dentro de la dimensión estratégica muy conocido. Estamos hablando entonces del impacto que los contenidos publicados por nuestra revista tienen en aquella comunidad académica a la cual nos estamos enfocando. Aquí también, como es conocido y de alguna manera es muy valorado dentro de nuestras comunidades, tenemos elementos como el factor, la frecuencia de citaciones, que son un conjunto de indicadores que de alguna manera son bastante buscados y son bastante tomados en cuenta. No obstante, como también es bueno hacer la aclaración, estos deben ser usados de la manera adecuada porque los mismos también pueden inducir algunos errores en cuanto a la valoración que se tenga de nuestra publicación. Pasemos entonces a la parte en la cual queremos explayarnos más concretamente, que es el tema de la diseminación. Diseminación es una palabra que por muchas personas de la ciencia de la información, los profesionales de la información usamos de manera habitual y que de alguna manera tratar de buscar sinónimos y encontrar un poco ideas de otras personas que participan también en este entorno. Nos estamos refiriendo obviamente a lo que es difundir, lo que es propagar, lo que implica también esparcir o compartir y extender un poco lo que vamos publicando. Entonces, a todo eso, ese conjunto de sinónimos nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de diseminación. Si bien comúnmente en las unidades de información, en los centros de investigación, se habla de diseminación científica, en verdad también englobar esto como todo el proceso de difusión mismo.
Dentro de la diseminación como tal, nosotros tenemos que entender que para el caso de las revistas científicas, no basta con solo efectuar una diseminación basada en patrones convencionales, me explico, basado quizás en la difusión por mensajes, eh, quizás basados en avisos convencionales. Estamos hablando que la diseminación de una publicación científica, de una revista científica como tal, debe estar amparado en un plan de diseminación. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que hay que un proceso, quizás un protocolo y una metodología para desarrollar esta diseminación. ¿Y esto por qué? Simplemente porque, como hemos visto al inicio, nosotros estamos trabajando con una comunidad objetivo. Entonces, hay un conjunto de elementos a tomar en cuenta al momento de hacer la diseminación de información como tal. Entonces, uno de los primeros aspectos, como estamos viendo acá, es el tema de segmentar el grupo al cual nos estamos dirigiendo. Otro segundo punto es el de sociabilizar. Seguidamente buscaremos valorizar nuestra publicación y adicionalmente asociar nuestra publicación a otras entidades. ¿Esto con qué propósito? El objetivo concreto de diseminar la información producida por nuestra revista es concretamente buscar visibilidad que va también a incorporar, tener reconocimiento de la comunidad académica a la cual nos estamos dirigiendo. De alguna manera, vamos a hacer con esto, vamos a poner, por usar una expresión, poner en vitrina toda la producción de nuestra publicación hacia nuestra comunidad. Entonces, es importante, reitero, el tema de desarrollar un plan de diseminación y obviamente los elementos propios de cualquier plan de trabajo que nosotros tengamos. Vamos a abordar cada uno de estos puntos para tener una idea más clara. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de segmentar, nosotros nos estamos yendo concretamente a tener todo el cuidado con los elementos que de alguna manera van a poder darnos el perfil de comunidad a la cual nos dirigimos. No es lo mismo trabajar la segmentación de una revista científica, por ejemplo, que va dirigido al área de las ciencias sociales con otra que va dirigido al área de las ciencias naturales. Entonces, eh, es necesario tomar en cuenta también las características mismas de comportamiento, las características mismas de comunicación de estas comunidades. Entonces, cuando segmentemos, es importante también ser lo más específico posibles, que nuestra publicación deje claro el mensaje de a qué público nos estamos dirigiendo. Y esto va de la mano con el otro segundo aspecto dentro de la diseminación, que es el sociabilizar. Cuando nosotros estamos ya conscientes de aquel público al cual nos vamos a dirigir, nosotros vamos también a tener claro cuál va a ser el entorno en el cual estamos trabajando. Y esto también nos va a dar pie a poder construir y desarrollar una red de contactos, de tal forma que va a permitir ayudar a la difusión de la publicación, sobre todo cuando es nueva. Y sobre todo a conocer esta revista nuestra entre los futuros autores. La elaboración de estas redes parte de cosas muy básicas como son la red inmediata de contactos que tienen los editores, de las amistades inmediatas que uno tiene dentro del ámbito académico donde el cual se está trabajando, de los contactos que se tienen a nivel institucional, eh,
en el marco de la publicación que estamos trabajando. Entonces, esto es un proceso progresivo. Y sociabilizar también va a implicar hacer uso de muchas herramientas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, nosotros consideramos que es muy importante que hoy en día la revista científica, sin perder obviamente el parámetro mismo que tiene una publicación de este tipo, también participe e incorpore e integre dentro de su dinámica de trabajo, dentro de sus estrategias de diseminación, el sociabilizar la revista dentro de las redes sociales, por ejemplo, el uso del Facebook. Hoy por hoy, para muchas áreas, está permitiendo tener un contacto más próximo con nuestros públicos objetivos. El uso del microblogging también, como por ejemplo es el caso del Twitter, también nos está permitiendo, y es el caso, por ejemplo, de la comunidad para la cual ahora estamos facilitando esta exposición, nos va a permitir también tener a la mano aquel otro contacto de respaldo que te da el microblogging. Eh, y al igual como hemos hecho también una experiencia pasada, también el compartir los videos. Los videos, ustedes también deben preguntarse en qué sentido. Por ejemplo, en muchas actividades que desarrolla las revistas también está, y como veremos más adelante, está la presentación de las ediciones de la revista, que muchas veces también son registradas, dado que también se incorporan también algunas presentaciones de los artículos más destacados. Y para ello sería interesante, por ejemplo, tratar de mantener registro de aquellas actividades, llevando todo esto al ámbito de un archivo en video, el cual puede ser compartido también en espacios como, por ejemplo, YouTube o Vimeo, ¿no? Y también ahora, por ejemplo, se está presentando la circunstancia de que se ha incorporado en muchos casos herramientas complementarias a las revistas, como por ejemplo eh, resumir resumir en un video, por ejemplo, la presentación de artículos. Entonces, algunas publicaciones están llevando esto y a estos espacios que he mencionado. Ahora, no se descarta, obviamente, seguir con métodos de sociabilización convencionales, dado que de alguna manera la forma de comunicación que tienen nuestras comunidades científicas aún se basa en la interacción directa. Vale decir que la presentación de nuestra revista en eventos que tengan que ver con el área específica de trabajo, contar con un stand, contar con un póster de la publicación, están definitivamente considerados dentro de estas estrategias. Además, es también, y es sugerido, el desarrollar cada cierto tiempo presentaciones de las nuevas ediciones que vamos publicando, de tal manera que se pueda generar ese ánimo de motivación y de proximidad entre aquel grupo focal con el cual nosotros deseamos trabajar. Quería, por ejemplo, presentar como a manera de ejemplos unas pantallas. Es el caso de la revista Comunicar que ahora estamos compartiendo, que como ustedes ven, donde indica la flecha roja, hacen mención de justo en esta medida de aquellos espacios de las redes sociales en los cuales ellos también comparten contenidos. Puse, por ejemplo, el caso concreto de otra publicación conocida para los profesionales de información, la revista EPI, que, por ejemplo, ellos también hacen un uso activo de las redes sociales. Por ejemplo, esta es la pantalla principal del EPI y acá a continuación ustedes van a poder apreciar, por ejemplo, la versión del EPI para el caso del Facebook. Entiéndase que cuando nosotros hablamos de tener, por ejemplo, una versión de la revista para el Facebook, nosotros estamos hablando de tener este espacio como un punto para compartir información sobre lo nuevo que va publicando la revista. Quizás, además de notificar el nuevo número publicado, hablamos de
también comentar los artículos más saltantes, de tal manera que también se preste a motivar a un acercamiento de los lectores hacia artículos en particular, lo cual de alguna manera, si bien es cierto, esto todavía es materia de estudio, puede promover un mayor, un mayor, quizás un mayor consumo de aquellos artículos. Tenemos, por ejemplo, también para el mismo caso de aquella revista, por ejemplo, el ejemplo de su versión en Twitter, que concretamente sí, en este caso, menciona el aviso de la nueva edición, pero también puede complementar el aviso de algunos eventos que considere y que esté desarrollando la revista para compartir, obviamente, con sus lectores y público. Además, acá ponemos también el mismo caso de esa publicación, pero compartiendo su canal de YouTube. En el canal de YouTube, por ejemplo, ellos, en el caso de ellos, están compartiendo muchas de las presentaciones que tienen a través de los diversos eventos que promueve la revista. Esto es importante y es bueno que nosotros tratemos en la medida de lo posible en nuestras publicaciones, en nuestras revistas, tratar de emular. La presencia de nuestras revistas mediante la sociabilización es un factor clave a mi entender. Vamos ahora a ver el tema de valorizar el aspecto de crear valor agregado a nuestra publicación. Nosotros vamos a poder incorporar diversos elementos a criterio para constituir de alguna manera productos nuevos o productos complementarios atractivos para nuestro público. Entonces, tomando en cuenta que nuestras revistas científicas mayoritariamente ahora ya pueden hacer uso de las bondades que nos brindan las tecnologías de información, dado que la mayoría están en electrónica, tenemos que tomar en cuenta entonces que un conjunto de elementos que nos pueden ayudar precisamente sobre la base de esta plataforma a crear valor agregado. El tema de la política de acceso. En la mayoría de los casos, según los estudios que hemos estado desarrollando, América Latina se caracteriza por tener revistas científicas de libre acceso. Vale decir que comparte la filosofía del acceso abierto. Entonces, el mantenernos dentro de esta filosofía, dentro de esta política de acceso, es definitivamente un elemento atractivo, un elemento de valor agregado para nuestra comunidad. Sea que utilicemos modalidades de financiamiento o estrategias para sustentar nuestra revista que quizás inclusive nos lleven a tener algunas variantes de acceso abierto. Me refiero, por ejemplo, al caso de revistas que tienen periodo de embargo. Siempre hay que buscar de alguna manera que a pesar de que haya, por ejemplo, aquellas variantes con el periodo de embargo, se muestre el contenido que está a libre disposición en acceso abierto. De tal manera que el usuario, el lector, pueda valorar y considerar siempre esto. Respecto al tema de la propiedad intelectual, este es un tema del cual se está avanzando progresivamente también a nivel regional en cuanto a nuestras publicaciones. Muchas revistas científicas aún mantienen como parte de su política de trabajo el mantener en reserva la propiedad intelectual final de los artículos que son publicados por sus publicaciones. Y esto a suerte va cambiando. Y digo a suerte porque de alguna manera, si bien es cierto, ha sido parte de una tradición dentro de la revista científica de nuestra región, el siempre mantener la propiedad intelectual que en verdad originalmente corresponde a los autores, permitiría una circunstancia de apertura y atractivo, reitero, para nuestras publicaciones el respetar la propiedad intelectual como tal que corresponde a los autores. El tema del multilingüismo
de la publicación. Un aspecto que siempre ha estado en entredicho es en qué medida nuestras publicaciones tienen todas las condiciones debidas para poderse insertar dentro del gran circuito de la ciencia. Y siempre se han hecho comentarios respecto a que existe la limitante de que nuestras lenguas latinas no corresponden al tema de la lengua franca que es el inglés. Entonces, una salida quizás nosotros consideramos sana y saludable es intentar mantener una suerte de multilingüismo en nuestras publicaciones. Me refiero a publicar nuestros contenidos, además del idioma original del país de origen de la revista, en también el idioma de la lengua franca de la ciencia, que es el inglés, y también publicar en otras versiones de idiomas también que sean de interés de la comunidad. Entonces, la publicación en más de un idioma es un aspecto clave también que nosotros podemos añadir como valor agregado. Cuando consultábamos a inicios de este año en una pequeña encuesta a distintos editores sobre distintos aspectos de estas estrategias, preguntamos respecto también al tema de la rapidez de la gestión editorial, la cual, a criterio de muchos editores de la región, consideran también como un aspecto estratégico clave. Y nos referimos concretamente a que resultan muy atractivas aquellas publicaciones, aquellas revistas, las cuales tienen procesos de evaluación rápido y también procesos de publicación rápido. Comentábamos en otro momento, en otra reunión pasada, que es de un interés muy alto en la comunidad en qué medida los trabajos sometidos a nuestras revistas son rápidamente publicados. Y eso equivale que el proceso de evaluación sea rápido y también el proceso final de la edición de la revista sea rápido. Entonces, esto, al menos por la comunidad y concretamente enfocándonos en el grupo de autores, es un aspecto muy preciado y de alguna forma da un valor agregado muy importante para nuestra publicación. En el caso de las licencias de distribución, esto va ligado de alguna manera al punto que habíamos visto hace un momento de la propiedad intelectual. La licencia de distribución, como es el caso de las licencias Creative Commons y las licencias que libremente nosotros podemos manifestar en cuanto a la distribución, están referidas, como ustedes saben, a en qué medida los contenidos pueden después ser distribuidos, diseminados, eh, difundidos por parte de los autores o otras personas interesadas. Si bien es cierto, la publicación siempre va a querer mantener la atención de lo publicado, eh, que esta atención sea llevada concretamente para el caso de la publicación misma, no necesariamente se está dando siempre esta circunstancia. Puede ser que nosotros publiquemos muchos contenidos interesantes y estos puedan después tener mucho impacto, pero no necesariamente el tema del nombre de la revista se va dentro de estas menciones. El que va a ser obviamente mencionado definitivamente es el trabajo como tal por su autor y la revista quedar en un segundo plano. Entonces, bien es cierto, este es un aspecto para trabajar con otras estrategias complementarias. Es importante tomar en cuenta que resulta atractivo también para nuestros autores el ver en qué medida ellos pueden distribuir aquellos contenidos que han sido publicados por nuestras revistas. Eh, Como elementos complementarios, yo aquí adicioné, por ejemplo, el uso de nuevos elementos como son, por ejemplo, los identificadores digitales. Eh, Nosotros, por ejemplo, estamos hoy en día usando identificadores digitales para poder de alguna manera identificar cada uno de los contenidos que estamos publicando, de tal manera que esto facilite un poco más el trabajo de indexación y de ubicación de los artículos que vamos publicando. El otro aspecto importante es el uso, por ejemplo, de nuevos formatos para los artículos. Hablo, por ejemplo,
de formatos como el EPUB, utilizar podcast, por ejemplo, utilizar videos, como habíamos comentado, y también el hecho de la publicación retrospectiva, dependiendo del área, obviamente, a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. Eh, Tengo acá, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que hemos venido mencionando en este último paso. Por ejemplo, el caso de esta publicación Electronic Journal of Biotechnology, una publicación chilena, que hace un tiempo dio un gran giro al, al unir el esfuerzo de muchas publicaciones y además al trabajar el tema del idioma, pensando en trabajar más en el idioma común de la ciencia, que es el inglés, de tal manera que siendo una publicación latinoamericana, publica concretamente en inglés. Otro caso, por ejemplo, acá estoy compartiendo el de la revista Comunicar, que curiosamente con el propósito de esta revista, que es publicada de manera compartida en algunos países de Latinoamérica, también publica contenidos para usuarios en China. Y ellos, siendo una revista de latinoamericana, publica ya contenidos en chino. En cuanto a los formatos, por ejemplo, este es AtoZ, esta brasilera. Comparte, además de la versión común de formato en PDF, comparte también los artículos en formato. El formato EPUB es aquel que nos permite leer nuestros trabajos en nuestros ebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también facilita la revista también hacia otros dispositivos y dar esa comodidad también al usuario. Hablaba, por ejemplo, también el tema de la publicación retrospectiva. Esta es una publicación que se da en México, que es análisis del Instituto de Investigaciones Estéticas. Por ejemplo, ellos han podido publicar de manera retrospectiva las ediciones que ellos editaron en el año 1937 en adelante. Y esto lo hace atractivo, por ejemplo, para el área de investigación de ellos, ya que de alguna u otra manera sería casi complicado poder acceder a esos contenidos que obviamente estaban impresos y que de alguna manera ellos han podido rescatar en las versiones digitales actuales. Vamos ya avanzando un poco más porque ya nos queda poco tiempo para acabar. El tema de las alianzas es importante dentro de nuestra estrategia de diseminación, desarrollar las alianzas necesarias con otras entidades, sobre todo las sociedades científicas o organizaciones afines a nuestra área de investigación. Y bueno, reiterar que es siempre importante para todo lo que hemos mencionado el distinguir bien nuestro público objetivo y conocer de alguna manera las bondades que también nosotros como publicación estamos ofreciendo frente a otras publicaciones en la misma línea. Un aspecto que quizás yo encuentro súper interesante hoy por hoy es que la publicación científica como tal ya no es una publicación, por usar un adjetivo solemne. Ella no es una publicación, digamos, que es fría frente a los autores y a los lectores. Al contrario, la publicación científica, la revista científica como tal, hoy por hoy, tiende a ser más amigable, más abierta, más dispuesta a la interacción, al diálogo con otros, con los distintos actores que están en torno a la revista. Y este es un elemento que debemos tener muy claro. Eh, las revistas científicas en versión electrónica, por su naturaleza, y esto es muy importante que también lo recuerden, tienden a innovarse. Cada vez están apareciendo más y nuevos elementos, más y nuevas funciones para beneficio de nuestros usuarios que de alguna manera nos van a ayudar siempre a ir cambiando. Entonces es importante que aquel elemento, el de la innovación, esté presente en nuestros equipos editoriales de tal manera que siempre la publicación pueda ir evolucionando de acuerdo al paso del tiempo. Y finalmente, recordar que nosotros tenemos que apuntar siempre a consolidarnos como un canal de comunicación para nuestra comunidad académica, distinguirnos dentro del grupo, porque obviamente va a haber más publicaciones, pero distinguirnos obviamente por algo y consolidarnos y mantener ese espacio
dentro del gran público de nuestra comunidad académica. En todo caso, es también importante también entender que nuestra publicación también debe posicionarse como un producto de referencia y de excelencia dentro de nuestras organizaciones, de tal manera que nuestra publicación también contribuye a los objetivos de nuestra organización, de nuestra institución de investigación, de tal manera que sea parte de la marca de la institución. Bueno amigos, acabamos hasta aquí esta exposición. Me gustaría mucho tener un poco el feedback con ustedes y poder